Capítulo 326. 26 de julio de 1948 Incheon, Corea. Mientras los dos países, que otrora tenían una larga historia de dominio de Europa y el mundo, caían en el desuso, el equipo de fabricación alemana prometido por Hitler llegó a Corea, en el lejano oriente. Aunque el equipo estaba obsoleto y fue reconvertido en cosmético en Alemania, era un arma extremadamente valiosa para un país recién independizado, Corea, que no tenía dinero y vivía de la ayuda de los Estados Unidos. Esas son las armas que hicieron temblar a Europa. Oye. Incluso a primera vista, el tamaño no es ninguna broma. Para el ejército coreano, que solo usaba tanques abandonados por el ejército japonés, los tanques de fabricación alemana eran diferentes en tamaño. En términos de rendimiento, la brecha se amplió aún más. Además de los tanques, Alemania distribuyó generosamente equipo que faltaba en el ejército coreano, incluidos vehículos blindados, semiorugas, artillería de campaña, camiones, cañones antiaéreos y antitanque y Panzerfaust. Aunque estaba obsoleto en Alemania, no estaba obsoleto según los estándares del mundo en su conjunto. No sabía que Hitler realmente me apoyaría. Syngman Rhee murmuró mientras observaba cómo se descargaba el equipo pesado del buque de carga. El propósito de pedirle a Hitler que proporcionara armas era estimular a Estados Unidos a recibir más apoyo. Pensó que estaría satisfecho si Hitler enviaba solo un puñado de equipos. Sin embargo, Hitler envió más equipos a Corea de lo esperado originalmente. La propuesta de Syngman Rhee de proporcionar armas a Hitler es sorprendente. Por supuesto, a cambio de apoyo en materia de equipamiento, Corea decidió entregar minerales como el tungsteno a Alemania, por lo que no fue gratis, pero incluso teniendo en cuenta eso, el apoyo de Hitler fue suficiente para sorprender a la gente. Como no era posible operar simplemente proporcionando el equipo, Alemania incluso envió ingenieros e instructores a Corea. Parece que el Führer Hitler está realmente interesado en Corea. Hay muchas cosas. Beon Seol-lee estaba tan abrumado por la emoción que no pudo terminar la frase. Parece que no había mucho espacio en el almacén. Syngman Rhee, que no estaba satisfecho con el entusiasmo de Lee Beon-seok, lo desestimó, pero tampoco pudo evitar sentirse impresionado de que Hitler hubiera brindado tanto apoyo. No creo que haya sido una exageración decir que quería seguir siendo amigo de Corea durante mucho tiempo. Syngman Rhee asintió con impaciencia ante las palabras de Kim Woo. Syngman Rhee, que aún no había borrado sus sospechas y prejuicios sobre Hitler, creía que era muy probable que las acciones de Hitler no estuvieran motivadas por pura buena voluntad, sino que fueran más bien un intento de utilizar a Corea para el avance de Alemania en el lejano oriente, pero no lo dijo en voz alta. No había necesidad de arruinar la atmósfera en la auspiciosa ocasión en que se abría la puerta a la defensa nacional independiente, con la que habíamos soñado durante mucho tiempo. Por cierto, ya estoy preocupado por lo que dirá Estados Unidos sobre esto. Así es. Estados Unidos reaccionó con malestar al enterarse de que Corea había solicitado apoyo armamentístico a Alemania. Aunque no bloqueó las transacciones entre los dos países, Estados Unidos adoptó una postura de esperar y ver qué pasaba. Estados Unidos probablemente pensó en cuánto apoyo brindaría a Alemania a Corea, pero ahora, si ven esto, sus pensamientos pueden cambiar. Hace calor. ¿No te gustaría un tazón de guachae o algo así? Oh, eso es bueno. Cuando se dio la vuelta, Syngman Rhee se perdió en sus pensamientos. Debería pensar con antelación qué decirle al embajador mucho. 29 de julio de 1948. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, el soporte de equipamiento prometido a Syngman Rhee se llevó a cabo según lo planeado. Las ventas de armas solicitadas por Chiang Kai-shek también se están llevando a cabo de forma secuencial. Aunque la situación económica actual de China no es buena, verlos gastar todo lo que tienen para comprar armas y construir una fábrica de municiones me hizo sentir cuán en serio se toma Chiang Kai-shek la expansión territorial. Si el Tíbet hubiera tardado un poco en solicitar relaciones diplomáticas, el Ejército Nacional Revolucionario probablemente habría cruzado primero la frontera tibetana. En ese momento se estaban desarrollando las guerras civiles italiana y griega. Los rebeldes eran superados en número por las fuerzas gubernamentales, pero debido a las circunstancias de las fuerzas gubernamentales, no pudieron obtener la ventaja y se dedicaron a bloquear los ataques de los rebeldes. Italia no devolvía a las tropas que había desplegado en la frontera alemana, como si aún no tuviera intención de solicitar nuestra intervención.
Tal vez les preocupa que podamos aprovechar esta oportunidad para intentar anexar todo el norte de Italia. El verdadero Hitler lo habría hecho, pero no tengo intención de anexar el norte de Italia. Los italianos no aceptarían vivir como alemanes en suelo alemán, y los alemanes no recibirían con agrado a los italianos como vecinos. Y el territorio de Alemania por ahora es suficiente, por lo que no hay necesidad de aumentarlo más. La mayor parte del ejército italiano se puso del lado de las fuerzas gubernamentales actuales, pero algunos juraron lealtad al Comité de Liberación Nacional y participaron en la rebelión. A pesar de las estrictas advertencias del rey y del partido fascista, las huelgas y las protestas continuaron en muchas ciudades, y los precios, que ya habían aumentado considerablemente, se dispararon aún más, lo que hizo difícil comprar alimentos para una semana incluso si gastabas todo tu salario mensual. Aquí, en la Libia colonial, la fiebre del movimiento independentista está muy fuerte. Parecía claro que incluso después de terminar la guerra civil, Italia sufriría las secuelas de la guerra civil durante mucho tiempo. La situación en Grecia era aún más grave. Afortunadamente, partes del sur y norte de Italia están lejos del escenario de la guerra civil, por lo que se mantiene la paz y el orden, pero Grecia puede considerarse una zona segura ya que la guerra civil se desarrolla en todo el país. No había otro lugar que Creta y algunas islas pequeñas. No pude evitar sentirme triste por la noticia de que incluso en aldeas rurales con una pequeña población, se estaban produciendo peleas de perros entre comunistas y derechistas, matándose entre sí. Ya terminé con la broma. Había algo más de qué preocuparse. A diferencia de Italia, que tiene su propia categoría de peso, aunque sea fea, Grecia tiene una categoría de peso pequeña y hay demasiados enemigos alrededor. Albania, Bulgaria y Turquía. Los tres países han estado en guerra con Grecia. Tan pronto como estalló una guerra civil en Grecia, un enemigo acérrimo, los tres países comenzaron a perder el apetito. Puedo apostar el único testículo de mi cuerpo a que cuando oyeron la noticia de que estalló una guerra civil en Grecia, el rey Jogu I, Boris III e Inonu hicieron un brindis. Las tropas albanesas, búlgaras y turcas se están moviendo hacia la frontera griega. Keitel mostró el estado del movimiento de las tropas albanesas, búlgaras y turcas en un mapa con un mapa y agregó su opinión personal de que se espera que los tres países intervengan en la guerra civil griega dentro de un mes. Si no lo hacemos, el propio país de Grecia podría desaparecer del mapa. Entonces, ¿por qué creaste tantos enemigos a tu alrededor sin ningún motivo? Es como mirar a Polonia. Polonia también sufrió el karma de tocar países vecinos por codicia de territorio y terminó siendo borrada del mapa. Si no nos hubiéramos aliado con Yugoslavia, al menos habríamos podido mantener Albania neutral. ¿Hay algún daño a nuestra armada y fuerza aérea? No, señor presidente. No se deje llevar por sus preocupaciones. La marina también está bien. Como condición para pacificar Albania y Bulgaria, Alemania adquirió el derecho a utilizar libremente los puertos y bases aéreas griegos, y nuestra marina y fuerza aérea estuvieron estacionadas en Grecia incluso mientras la guerra civil estaba en curso. Incluso si fueran comunistas, no habría manera de que nos atacaran primero sin volverse locos. Incluso los comunistas probablemente no saben que, incluso si nos odian, solo pueden sobrevivir mirando a la otra persona y tocándola. Señor presidente, hay un telegrama de Turquía. ¿Qué dijiste? Dicen que están considerando intervenir en la guerra civil griega por la seguridad del territorio y de la gente. Ribbentrop soltó una carcajada, como si lo que decía no tuviera ningún sentido. Es por la seguridad del territorio y de la gente. No creo que sepamos que el territorio de Grecia es codiciado. Por supuesto, probablemente no crea que le creeremos del todo lo que dice, pero probablemente envió el telegrama para averiguar qué queríamos. Pronto llegarán telegramas similares desde Albania y Bulgaria. Tal vez sea así. Si se le diera la oportunidad de expandir su territorio con un costo mínimo, ¿qué país lo toleraría? Sobre todo si se trata de un país que ha estado en guerra. ¿Qué debo responder? Espera y verás. Necesito algo de tiempo para organizar mis pensamientos. La opción más conveniente sería ver cómo Turquía, Albania y Bulgaria se dividen en Grecia, pero en este caso hay una gran posibilidad de que Grecia siga siendo una papa caliente en Europa durante las próximas décadas. No hay manera de que los griegos acepten dócilmente el gobierno de los tres países, y tampoco hay manera de que los tres países traten a los griegos con suavidad.
Por lo tanto, se rechaza la opción de permitir que Grecia perezca. Creo que la mejor solución es salvar a Grecia y convertirla en un país títere. Puede que esté molesto, pero es lo mejor para la paz futura en Europa. Después de mucha deliberación, decidí salvar Grecia. Sin duda, los griegos seguirán resistiendo a los invasores para revivir su país, y Turquía, Albania y Bulgaria también continuarán con su gobierno opresivo para silenciar la resistencia de los griegos. Por supuesto, la resistencia de los griegos solo aumentará en lugar de disminuir. Además, los macedonios y chipriotas, que están en la misma situación que los griegos, también resistirán como ellos, y existe la preocupación de que esta resistencia pronto se extienda por todos los Balcanes. Así como una pequeña chispa se convierte en un gran incendio forestal que quema toda la montaña. Algo así debería evitarse de antemano. Dígaselo a Irú. La intervención de Turquía solo estimulará el sentimiento antiturco entre los griegos y podría provocar el caos en Turquía. Alemania intervendrá y resolverá el problema griego. Entiendo. Y díganselo al gobierno griego. Si el gobierno griego lo solicita, Alemania proporcionará la ayuda necesaria para poner fin a la guerra civil. Cuando Ribbentrop estaba a punto de salir de la habitación, entró Weizsäcker. Ha llegado un telegrama del gobierno griego. ¿Me pediste que te ayudara a derrotar a los comunistas? Weizsäcker admitió hará las cosas más fáciles. ¿Estás en tu sano juicio al pedir apoyo a Alemania? ¿Estás intentando vender el país a Alemania? No hay otra manera. ¿Sabes que alguien hace esto porque le gusta? En realidad no hay otra alternativa. Traidores. Lo dijiste todo. En el seno del gobierno griego se ha producido un intenso debate sobre la solicitud de apoyo a Alemania. Los oponentes se opusieron, diciendo que no sabían qué demandas podría hacer Alemania en nombre del apoyo, mientras que los partidarios argumentaron que la guerra civil debería terminar lo más rápidamente posible, incluso con la ayuda de Alemania. El rey Pablo estaba confundido, sin saber qué lado tomar. Es urgente. Las tropas búlgaras y turcas avanzan por la frontera. Albania también. Estos bastardos. El enfrentamiento entre los oponentes y los aficionados, que lucharon con fuerza sin ceder ni un ápice, terminó con la victoria de los aficionados. Cuando se informó que los ejércitos de 3 países con profunda enemistad con Grecia habían comenzado a causar problemas en la frontera griega, ocurrió un milagro. Todos los oponentes se pasaron al lado de apoyo. Es mejor acceder a las demandas de Alemania que dejar que el país desaparezca del mapa y sea absorbido por Turquía, Bulgaria y Albania. Aunque se convierta en un títere de Alemania, el país llamado Grecia seguirá existiendo. ¿Acaso Alemania no tratará al menos a los griegos como seres humanos? Señor presidente, por favor ayude a Grecia. Sin la ayuda alemana, Grecia está acabada. El embajador griego en Berlín, siguiendo instrucciones de su país de origen, se reunió con Hitler y le solicitó apoyo. La reina Federica Luisa también escribió una carta a Hitler pidiendo ayuda para Grecia partiendo del mismo sentimiento alemán. ¿Qué pasó? No se preocupe, Majestad. El Führer Hitler prometió enviar refuerzos. Cuando el embajador dijo que Hitler había aceptado la solicitud de ayuda, Pablos dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Con esto vivió Grecia. Apenas lograron salir del umbral del inframundo. Al Führer Hitler, dígales que los griegos no olvidarán la bondad de Alemania. Sí, Su Majestad. Hitler envió 2 divisiones de montaña, una división aerotransportada, un cuerpo de aviación y una flota mediterránea para ayudar a las fuerzas del gobierno griego. El mariscal Eduard Dietl, considerado uno de los mayores expertos en guerra de montaña de Alemania, fue nombrado comandante de las fuerzas de apoyo militar alemanas en Grecia. El contingente greco-alemán llegó a Grecia utilizando 2 rutas: tierra y mar. La flota alemana del Mediterráneo, partiendo del puerto de Pula, atravesó el mar Adriático y llegó a Grecia, mientras que las fuerzas terrestres atravesaron Croacia, Montenegro, Albania y alcanzaron la frontera griega. Mariscal Dietl. ¿Cuáles son los planes de los alemanes, o mejor dicho, del mariscal? Esa es una buena pregunta, Su Majestad. Por favor, preste atención a este lugar primero. Ante la presencia del rey, de los principales ministros del gobierno y de los líderes militares griegos, Dietl explicó su plan operativo. El escenario principal de los rebeldes es la región montañosa del norte de Grecia y las pequeñas islas de las Islas Esporadas y Cícladas.
Movilizamos el poder naval para bloquear las rutas marítimas y recuperar las islas ocupadas por los rebeldes una por una, como si estuviéramos cruzando piedras. Si la resistencia de los rebeldes es fuerte, también hay una manera de aislar la isla y detener al enemigo y matarlo. Puede llevar algún tiempo, pero no hay daños a nuestras tropas, por lo que este método también vale la pena mencionar. Eso, ¿qué pasa con los civiles varados en la isla con los rebeldes? Cuando un general griego levantó la mano e hizo una pregunta, Tiel sonrió y respondió. Quienes no cooperaron con los rebeldes habrían escapado de la isla hace mucho tiempo. ¿Entiendes? Entiendo. Después de recuperar todas las islas y áreas costeras, unen fuerzas con las fuerzas terrestres traídas desde las fronteras albanesa y búlgara para rodear y atacar a los rebeldes acampados en la zona montañosa del norte por delante y por detrás. En cualquier caso, los únicos países que rodean a Grecia son Albania, Bulgaria y Turquía, que son hostiles a Grecia, por lo que no hay espacio para que los rebeldes escapen. Los ejércitos de los tres países están en alerta máxima para evitar que los comunistas griegos crucen sus fronteras, por lo que los rebeldes son como ratas en veneno. Por muy tercos que se muestren los comunistas, no podrán durar ni un año como máximo. Para Diegel, que luchó contra el ejército italiano en los Alpes durante la Segunda Guerra Mundial, luchó contra el ejército británico durante la Operación León Marino y eliminó los restos del ejército soviético que se escondían en las montañas del Cáucaso, someter a los rebeldes fue pan comido. Los oficiales bajo su mando son expertos en guerra de montaña, así que ¿de qué hay que tener miedo? Tiel se frotó las palmas de las manos y sonrió. Es hora de comenzar la emocionante caza del pájaro rojo. Capítulo 327. Ataque aéreo. Es un ataque aéreo. Todos al refugio. Justo antes de que sonaran las sirenas de defensa aérea y los cañones antiaéreos abrieran fuego, la primera bomba cayó al suelo. Los bombarderos Ju-288 de la Fuerza Aérea Alemana despegaron desde Albania y bombardearon el campamento rebelde griego. Los rebeldes quedaron atónitos cuando vieron la cruz de hierro claramente dibujada en el ala del bombardero. La aparición de bombarderos alemanes sobre Grecia significó que Alemania había intervenido en la guerra civil. Los pilotos de la Fuerza Aérea griega que se unieron a los rebeldes despegaron para luchar contra los invasores alemanes, pero pronto se estrellaron en una nube de humo. Irónicamente, los aviones de combate de los rebeldes griegos también eran de fabricación alemana. Después de la Cuarta Guerra de los Balcanes, Grecia importó armas de Alemania y también utilizó los aviones de combate Bf-109 de fabricación alemana. Debido a que algunos de ellos cayeron ante los rebeldes, se creó una escena en la que tanto el ejército alemán como los rebeldes griegos lucharon con las mismas armas de fabricación alemana. El Ta-183 Utlebein de la Fuerza Aérea Alemana no recibió críticas positivas de los pilotos debido a su apariencia voluminosa, pero su rendimiento fue varios niveles superior al del Bf-109. Si tuviéramos que sumar puntos en función de la apariencia del avión, el Bf-109 vencería al Ta-183 por un margen abrumador, pero la batalla no era sobre la apariencia del avión, sino más bien sobre el rendimiento del avión y la habilidad del piloto. Los pocos pilotos rebeldes ya no lograron ni siquiera un pequeño récord y se convirtieron en estrellas en el cielo. ¿Esto es demasiado soso? Pensé que me estaba relajando por primera vez en mucho tiempo, bastardos débiles. Cuiden su forma después de su regreso, muchachos. Hartmann resopló mientras sus subordinados hablaban con arrogancia. Las habilidades de todos están por encima de la media, pero ya son demasiado arrogantes. Aún así, ¿no es mejor que fingir estar orgulloso cuando no tienes habilidades? ¿En serio, jefe? Escuché que esta vez se anunció la revisión de la promoción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Por supuesto que aprobé. Hola, felicidades. ¿Por qué no te das un capricho hoy para conmemorar el día? Hay mucho ruido, vuelve pronto. Es solo el primer día, ¿por qué tanto alboroto? Bueno, eres una persona muy mezquina. ¿Qué hombre? Aunque dijo eso, Hartmann se rió entre dientes. Un mes más tarde estaba previsto que fuera ascendido de teniente coronel a coronel. Un coronel a la temprana edad de menos de 30 años. A los 26 años, normalmente tenía la edad para ostentar el rango de teniente o, como mínimo, de capitán. Sin embargo, Hartmann, el rey de los derribos que derribó más de 400 aviones enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, fue ascendido día tras día gracias a sus increíbles logros, y pudo ostentar el rango de mayor al final de la guerra.
Si continúas así, no llegarás a ser general antes de cumplir los 30. Oye, oye. Deja de halagar. ¿Qué es el general? Con ser coronel basta. Vuelve a fingir humildad. Seamos honestos, ¿vale? Así es la verdad, capitán, puede presumir un poco. ¿Quién le diría algo al mejor piloto de la historia de la humanidad? De todos modos, esta gente solo está halagando. Hartman sonrió y giró la nariz. Cuando regresó, aunque no fuera una cena de empresa, tenía pensado llevar una botella de cerveza. Cuando Alemania intervino seriamente en la guerra civil, la tensión entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes de repente comenzó a inclinarse a favor de las fuerzas gubernamentales. La limitada fuerza aérea de los rebeldes fue completamente destruida 5 días después de la intervención alemana. Los rebeldes, que perdieron todo su poder aéreo, no tuvieron más opción que limitar su lucha a la guerra terrestre. Alemania distribuyó folletos en ciudades y pueblos ocupados por los rebeldes. Fue una advertencia a aquellos que no cooperaron con los rebeldes para que huyeran del área tan pronto como recogieran los panfletos. Los habitantes que recogieron los folletos distribuidos por los aviones de reconocimiento alemanes estaban aterrorizados. Nadie sabía que las advertencias dadas por Alemania no podían ser más que un mero engaño. Si no quieres morir, tienes que abandonar este lugar de inmediato. Siempre había conmoción en el área donde se distribuían los folletos. Los residentes que intentaron empacar y huir tuvieron fricciones con los rebeldes que intentaron evitar que los residentes huyeran. ¿Por qué me impides irme? Si seguimos haciendo esto, moriremos todos. Cállate. Vuelve a casa rápido. ¿Estáis pensando en ceder ante las amenazas de los fascistas? Quédate atrás. Si no te echas atrás, te dispararé. Los residentes apenas pudieron dar marcha atrás a pesar de las amenazas de los rebeldes de que si no regresaban a sus casas, los considerarían colaboradores fascistas y los fusilarían. Era obvio que si me quedaba en la casa, el bombardeo me mataría. La única forma de sobrevivir era salir de allí lo más rápido posible. Si queréis disparar, disparad. Cabrones. Un momento, todos, esperen un momento. Mientras los residentes, atemorizados, avanzaban imprudentemente, los rebeldes no tuvieron más opción que ceder. Los jóvenes que se unieron a los rebeldes para acabar con la dictadura y crear un país para el pueblo no soportaron disparar contra los residentes que salían en busca de una forma de sobrevivir. Sin embargo, no todos los rebeldes estaban formados por jóvenes ingenuos y de buen corazón. Alto. Alto. ¿A dónde vas? ¿No has visto el folleto que dice que mañana los alemanes bombardean aquí? Si quieres vivir, tienes que huir rápidamente. ¿Crees lo que dicen los nazis? Regresen ahora. Cobardes. ¿Nos estás diciendo que todos muramos? Todos van a morir. Cabrones. Sigamos adelante. A pesar de que se les impidió regresar a sus hogares, los refugiados intentaron abrirse paso. Las acciones de los refugiados incluían el miedo a los ataques aéreos, pero también el cálculo de que podrían dispararles. Pero había algo en lo que no pensaban. No todo en el mundo sucede según los cálculos. Ta 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 ta. Cuando los refugiados intentaron atravesar el cordón, los rebeldes que bloqueaban la carretera comenzaron a disparar. Los desafortunados residentes que buscaron refugio para sobrevivir terminaron yendo directamente al inframundo. Los disparos accidentales al intentar evitar la evacuación de los residentes no son un incidente común, pero han ocurrido muchos incidentes peores. Todos salen disparados. Bastardos. No os quedéis en línea recta. Las personas que fueron sacadas de sus casas en ropa interior en mitad de la noche estaban aterrorizadas mientras se preguntaban qué estaba pasando. Al principio, pensaron que eran soldados del gobierno, pero quienes los sacaron a la fuerza de sus camas eran rebeldes. La estrella roja en su sombrero y el paño rojo atado alrededor de sus brazos demostraban su filiación. Dae, ¿qué diablos está pasando? El anciano jefe de la aldea tartamudeó y le preguntó al oficial rebelde, que tenía aproximadamente la misma edad que su nieto, por qué los habían sacado en mitad de la noche. Sin embargo, el oficial rebelde levantó la mano sin responder la pregunta del jefe. Disparar. De docenas de cañones de armas saltaron chispas a la vez. Después de la masacre, los rebeldes miraron los cadáveres ensangrentados de los aldeanos y gritaron sus propias consignas. Muerte a los reaccionarios. El pueblo vencerá. ¡Viva la lucha del gran pueblo griego!
La masacre perpetrada por los rebeldes cerca de Karpenísig infundió conciencia sobre el comunismo entre los griegos. Esos bastardos. ¿Qué pasa con los civiles? Dispararon y mataron a todos, incluidos niños y adultos. Incluso matáis a bebés recién nacidos. Merecéis un castigo celestial. Las horripilantes imágenes de los aldeanos masacrados por los rebeldes fueron fotografiadas por las tropas gubernamentales que visitaron el lugar unos días después y distribuidas por toda Grecia. La gente se indignó al ver a los aldeanos masacrados por los rebeldes. Entre los cadáveres había ancianos y bebés. La única razón por la que murieron fue porque las familias de los policías y los soldados estaban mezcladas entre los residentes del pueblo. Incluso aquellos que estaban cerca del gobierno, que había solicitado refuerzos a Alemania para reprimir a los rebeldes, estaban conmocionados e indignados por la masacre de civiles cometida por los rebeldes. Diel, quien recibió la noticia, también la utilizó activamente para hacer campaña en la opinión pública. El periódico incluía fotos de aldeanos masacrados por rebeldes y prisioneros del gobierno que fueron tomados prisioneros por los rebeldes y luego torturados y asesinados, y en la página siguiente había una foto de soldados alemanes distribuyendo raciones militares a niños hambrientos. Thiel no era un político sino un militar, pero se dio cuenta de lo importante que era la propaganda al ver los discursos del Führer y Goebbels. Incluso si ganas la batalla de Amán, es difícil ganar la guerra si no puedes cambiar la opinión del público. Es tan importante recibir el apoyo público como luchar y ganar la batalla. Aquellos que no conocen este hecho nunca podrán ganar la guerra. De todos modos, los comunistas son estúpidos. Es como cavar mi propia tumba. ¿Qué estúpido es esto? Supongo que no aprendieron nada viendo al Dr. Goebbels. Thiel saboreó con la nariz el vino que el ayudante le sirvió en la copa. El refrescante aroma de las uvas estaba intacto en el vino. Dicen que los franceses quizá no sean buenos en la guerra, pero hacen un vino increíble. 26 de agosto de 1948. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Argentina era un país complejo en muchos sentidos. En la historia real, muchos europeos emigraron a Sudamérica para escapar de la opresión de los nazis y las potencias del eje, y el país que aceptó el mayor número de refugiados fue Argentina, que era el país más rico de Sudamérica en ese momento. Viro Laszlo, el periodista húngaro que inventó el bolígrafo, huyó a Argentina con su hermano cuando fue perseguido por criticar al gobierno húngaro, amigo de Alemania. Por ahora estoy viviendo bien en Hungría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue el lugar donde la mayoría de los criminales de guerra nazis huyeron para evitar el castigo de los aliados. El hecho de que Argentina, que se convirtió en un refugio para personas perseguidas por los nazis durante la guerra, se convirtiera en un refugio para los nazis después de la guerra es una ironía de la historia y un buen ejemplo de la política argentina. El actual presidente argentino, Juan Perón, también tenía tendencias similares al país que lo vio nacer. Aunque era amigable con el fascismo, las políticas que implementó eran profundamente socialistas. Por esta razón, Perón se convirtió en una figura misteriosa, cercana a nazis y fascistas durante toda su vida, pero evaluada como populista de izquierda después de su muerte. Lo pensé antes de ser presidente, pero el centro de Europa es Berlín. No creo que haya una ciudad en Europa más grandiosa y vibrante que esta. Ja ja ja. Eso es demasiado elogio. Perón, que llegó a la residencia presidencial, no tuvo tiempo de secarse la boca. Fue su esposa, Eva Perón, quien lo detuvo mientras continuaba hablando de lo que le impresionó, lo que más le gustó de Berlín y lo que debería emular. Tu marido habla mucho, ¿no? Es un tipo al que le gusta mucho hablar con la gente. Yo causé problemas sin querer. No, señora. Perón se casó un total de 3 veces en su vida, y Eva fue su segunda esposa. Eva, que atrajo mucho apoyo al apelar a la comunidad internacional en busca de apoyo e interés en los desfavorecidos, tenía una apariencia sobresaliente que era completamente incomparable incluso para los estándares del siglo XXI y habilidades para hablar que se consideraban tan excelentes como su apariencia. Gozó de más popularidad que su esposo. La popularidad de Eva fue de gran ayuda para el ascenso de Perón al poder. Gozó de una explosiva popularidad entre los argentinos por su política filantrópica a través de la Fundación Eva Perón creada en su nombre, y fue llamada la Santa de los Pobres y apodada Evita. Es imposible que una persona que posee belleza y hermosura sea impopular, ya que incluso en su posición de primera dama, fue al encuentro de personas sin hogar y huérfanos e incluso se dedicó a obras de caridad.
Sin embargo, no es alguien que solo usa su popularidad para hacer cosas buenas, como soñar con una dictadura de largo plazo e incitar al conflicto entre clases para mantener el poder. Además, su vida privada era muy escandalosa. Incluso después de convertirse en primera dama, continuó ejerciendo la prostitución. Usted es realmente hermosa, señora. Gracias, señor ministro. Escucho esto a menudo, pero escucharlo directamente de alguien tan famoso como el ministro me da una sensación diferente. Oh, ¿qué dijiste de nuevo? Por supuesto que no puedo compararme con este médico enano que está a mi lado. En el encuentro con Dewey, Sudamérica fue reconocida como el patio delantero de Estados Unidos, pero Perón parecía pensar diferente. Argentina necesita mucha ayuda de Alemania. Alemania y Argentina continúan cooperando en muchos campos. Sí, pero creo que para que los dos países se desarrollen es necesaria una mayor cooperación que la actual. Si Argentina se incorpora a la esfera de influencia de Alemania, Alemania se beneficiará, pero Estados Unidos estará en problemas. En Washington, Dewey y el otro partido incluso prometieron no cruzar la jurisdicción, pero si tocan Argentina, es obvio que Estados Unidos entrará en un frenesí total como un perro rabioso. La Unión Soviética intentaba poner nervioso a Estados Unidos al hablar por todos lados sobre el retraso de su economía respecto de la de Estados Unidos, pero luego arruinó la economía y colapsó por completo. Lo que llevó a Alemania a la guerra no fue solo la beligerancia de Hitler y los nazis, sino también el problema económico. Si hubiera una carrera armamentista con Estados Unidos, Alemania perdería inevitablemente, por lo que no debería estimular innecesariamente a Estados Unidos. Alemania ya ha dominado Europa, Oriente Medio y la India, y también está sirviendo a Asia y África. ¿Qué más se puede pedir? Y Alemania está enviando cientos de asesores militares a Argentina para educar al ejército argentino, y está produciendo armas en fábricas de municiones construidas con tecnología alemana. Si voy más allá de esto, mis amigos yanquis se quedarán con espuma por la boca. Sé que el presidente no quiere causar fricciones innecesarias con Estados Unidos, pero los movimientos de Brasil son muy inusuales. Argentina propuso a Brasil retirar simultáneamente sus tropas estacionadas en la zona fronteriza, pero Brasil se negó a hacerlo y gradualmente aumentó el número de tropas estacionadas en Río Grande do Sul e incluso comenzó a entrenar movilizando al ejército, la marina y la fuerza aérea. Cuando Argentina protestó, respondieron que era solo un entrenamiento de rutina, pero Argentina estaba bastante ansiosa. Y ahí están las Islas Malvinas. ¿Islas Malvinas? ¿Te refieres a las Islas Falkland? Las Islas Malvinas, ubicadas frente a la costa de Argentina, se denominan Islas Malvinas en Argentina. Argentina ha reclamado la soberanía sobre las Islas Malvinas desde el siglo XIX, pero Gran Bretaña ignoró las reclamaciones argentinas. Incluso después de que las islas británicas fueron ocupadas por Alemania y la familia real y el gobierno británico huyeron a Canadá, esta tendencia no cambió. Debido a que la influencia británica de Eduardo VIII se limitó a las islas británicas, las Islas Malvinas están bajo el control del gobierno británico en el exilio en Canadá. ¿Pero por qué de repente mencionas las Islas Malvinas? De repente sentí una sensación ominosa y miré a Perón, y él abrió la boca como si adivinara lo que iba a decir. Las Islas Malvinas son territorio legítimo de Argentina, pero Gran Bretaña las ha usurpado y gobernado hasta ahora. ¿No deberíamos romper ese círculo vicioso a partir de ahora? Capítulo 328. ¿Te volviste loco? ¿Estás tan loco como para arruinar el país? Ya hay muchos lugares a los que prestar atención, como Italia, Grecia y China, pero apenas pude contener las ganas de gritarles que dejen de decir tonterías y cuiden la economía y el gobierno. Me preguntaba por qué había venido hasta aquí y resultó que había venido para hablar de esto. Hay muchas cosas que quiero decir, pero decidí quedarme en silencio y escuchar algo. No será demasiado tarde para dar un consejo después de eso. Hubo muchos esfuerzos por recuperar las Islas Malvinas antes. Sin embargo, no pude superar el muro de la realidad y me sentí muchas veces frustrado. Alemania también apenas pudo vencer a Inglaterra, pero Argentina, que está unos cuantos niveles más abajo que ellos, no tiene forma de ganarle a Inglaterra. Pero ahora los tiempos han cambiado. Gracias al castigo del Führer a Gran Bretaña no es diferente de un león sin dientes. Sin el apoyo de los Estados Unidos, ha caído en un estado en el que ni siquiera puede proteger a sus propias colonias.
Incluso ahora, Gran Bretaña está ocupada luchando contra los rebeldes que surgen en sus colonias africanas. Entonces, ¿qué harían si hiciéramos un ataque sorpresa y tomáramos el control de las Islas Malvinas? La explicación de Perón parecía plausible a primera vista. De hecho, Gran Bretaña estaba luchando por proteger sus colonias restantes en África, como Kenia, Nigeria y Rodesia del Norte, y solo tenía unas pocas docenas de tropas estacionadas en las Islas Malvinas, situadas en el fondo del Atlántico Sur. No solo es abrumadora la diferencia en fuerza militar, sino que hay una diferencia de distancia de miles de kilómetros entre Canadá y Argentina, donde se encuentra el gobierno británico en el exilio. No importa cuán poderoso sea un país, hay bastantes casos en la historia en los que la distancia es demasiado grande para cancelar la diferencia entre el poder nacional y el poder militar. Un ejemplo representativo es la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Por último, Argentina es ahora uno de los 10 países económicamente más ricos del mundo y, gracias al constante apoyo e inversión de Alemania, ha logrado grandes avances en poder militar y cuenta con un ejército fuerte que no puede ser derrotado pase lo que pase. Sería aún más extraño soportar condiciones que parecen tan perfectas. Al terminar su explicación, Perón me miró con ojos expectantes. ¿Qué opinas? ¿No valdría la pena intentarlo? Una mirada que parece decir. Y le puse una C, a Perón. Tu razonamiento es sólido, pero hay algo que no encaja en absoluto. ¿Puedes adivinar qué es eso? Aunque el Reino Unido ha perdido su antiguo estatus, los países de la Commonwealth como Canadá, Australia y Nueva Zelanda siguen vivos y sus voces no son en absoluto débiles. Pocle, aunque las Islas Malvinas son pequeñas, son definitivamente territorio británico, por lo que no hay forma de que Gran Bretaña pueda simplemente renunciar a ellas, y hay decenas de miles de tropas bien entrenadas en Canadá, Australia y sus colonias africanas. Si se suman Estados Unidos y Brasil a la mezcla, la brecha se hace aún más grande. Hice una pausa por un momento y tomé un sorbo de agua fría, tal vez porque me hice mayor, a menudo tenía sed en los viejos tiempos, solía hablar de principio a fin sin parar. Aunque Argentina logre una serie de victorias militares, si Gran Bretaña y Estados Unidos responden con sanciones económicas en lugar de soluciones militares, la economía argentina sufrirá sin duda un duro golpe. El principal socio comercial de Argentina es Estados Unidos. Si Estados Unidos detiene el comercio, ¿podrá sobrevivir la economía argentina? Por último, aunque las Islas Malvinas están gobernadas por el gobierno británico en el exilio en Canadá, también son legalmente parte del territorio del gobierno británico en Europa, por lo que si Argentina las ataca, el gobierno británico en Europa se sentirá disgustado. Para Alemania, es como si se desatara una guerra entre países amigos. ¿De qué lado debemos estar? HMM. Perón se aclaró la garganta repetidamente como si le incomodara mi punto, pero permaneció en silencio como si no se le ocurriera nada que refutar. Me pregunté si estaba siendo demasiado exigente, pero esto es cierto, entonces ¿qué puedo hacer? En primer lugar, la forma más segura es no prestar atención a cosas como la especulación y vivir prestando atención a la economía. No es algo que diría porque yo empecé la Segunda Guerra Mundial. Aún así, me pareció que usé demasiado el látigo, no quise decir eso, pero también le di algunos dulces. Si Argentina es atacada por otro país, Alemania ayudará a Argentina tanto material como espiritualmente. No escatimaremos ningún apoyo para la modernización del ejército argentino y aumentaremos la cooperación económica y el intercambio aún más que ahora. Al escuchar eso, me siento un poco aliviado. Aún así, Perón no podía renunciar a las Islas Malvinas, por lo que cada vez que tenía tiempo en Alemania, hacía largos llamamientos que comenzaban con las Islas Malvinas son territorio argentino, y eso me hartó. Me pregunto por qué alguien que tiene una gran masa de tierra está tan obsesionado con esa pequeña isla. Para Argentina, las Islas Malvinas son como Dokdo para Corea. No es que no entiendan, pero no saben lo que es con moderación, con moderación. Cada vez repetí la misma historia y le aconsejé que dejara de codiciar territorio, pero al final, Perón no aceptó mi sincero consejo. Mientras el profesor Hitler envejecía en tiempo real mientras enseñaba a un alumno de Perón que hablaba de recuperar las Islas Malvinas, una impresionante lucha secreta se desarrollaba en Corea, al otro lado del mundo. Por favor, explique. ¿De qué explicación está hablando, embajador?
A Syngman Rhee, quien preguntó con calma, el embajador de Estados Unidos en Corea, John Joseph Mucho, le dirigió una mirada que le preguntaba si estaba preguntando porque no sabía. Permítanme ser franco. ¿Cuál es la relación de Corea con Alemania? Café helado. ¿Haces esto por la importación de armas? Syngman Rhee, que dejó su vaso, bromeó. Como si hubiera sabido de antemano que algo así sucedería. No se preocupen. Las relaciones entre Corea y Alemania no son tan serias como cree el embajador. ¿Cómo puede un país que se independizó de Japón con la ayuda de Estados Unidos y sobrevive gracias a la ayuda norteamericana apegarse a la Alemania militarista del otro lado del mundo? Me alegra que pienses eso, pero Washington observa con preocupación que el ejército coreano está armado con armas alemanas. Estados Unidos, que había ignorado sistemáticamente las solicitudes de asistencia armamentística de Corea, citando diversas razones, se sorprendió cuando Corea importó armas de Alemania. Desde artillería de campaña, artillería antiaérea, tanques, vehículos blindados, aviones de combate hasta aviones de transporte y submarinos. Puede que esté anticuado en Alemania, pero era suficientemente activo según los estándares mundiales, especialmente para los países recientemente independizados. El ejército coreano, que había sido evaluado como un ejército que no podía superar el nivel de una milicia, renació rápidamente como uno de los ejércitos más poderosos de Asia, y Estados Unidos hizo un escándalo por ello. ¿Cómo sucedió esto? ¿No estaba el autor Syngman Rhee de nuestro lado? ¿Pero por qué están importando armas a los Harris? Temiendo que Corea pudiera aliarse con Alemania, Estados Unidos interrogó a Corea. Sin embargo, la respuesta que siempre llegaba era que Corea simplemente había comprado armas excedentes de Alemania a bajo precio y que no había ninguna intención política. ¿De verdad estás diciendo que lo único que hicimos fue importar armas? Entonces, ¿cómo explicas que los soldados e ingenieros alemanes entrarán en el puerto de Incheon? Dicen que Hitler incluso les regaló un avión privado y un coche. ¿Qué es eso? ¿Estás preguntando por qué no sabes? Cuando compras algo, ¿no necesitas que alguien te diga cómo usarlo y cómo arreglarlo si se rompe? No te preocupes, los enviaremos a todos de regreso a Alemania tan pronto como termine su entrenamiento. Y si Estados Unidos solo hubiera apoyado las armas desde el principio, Corea no se habría tomado la molestia de importar armas de Alemania. Y nunca mencioné específicamente el avión privado y el auto, pero me los dieron primero como regalo. Existe algo llamado cortesía, así que no puedes rechazar algo que das como regalo, ¿no? Hitler dijo que era una muestra de amistad entre Corea y Alemania y le regaló por separado a Syngman Rhee un Ju-52 y un Mercedes-Benz para usarlos como avión y automóvil privados. Syngman Rhee, que no podía soportar rechazar el regalo a pesar de sus opiniones personales sobre Hitler, lo aceptó. Mucho, que estaba a punto de interrogar a Syngman Rhee sobre esto, bebió su café tranquilamente en respuesta a la refutación de Syngman Rhee. Me enojó bastante la actitud desvergonzada de Syngman Rhee de que la razón por la que las cosas sucedieron así fue porque Estados Unidos no nos ayudó, pero eso también era cierto. De hecho, Corea del Sur ha solicitado persistentemente ayuda armamentística a Estados Unidos, y ha sido Estados Unidos el que ha ignorado todos esos pedidos. Si Estados Unidos hubiera proporcionado las armas solicitadas por Corea, no habría habido ninguna razón ni necesidad de que Corea importara armas de Alemania. Habría sido una historia diferente si se hubieran importado armas de Alemania incluso después de recibir ayuda armamentística de los Estados Unidos, pero como tal cosa no sucedió, Mucho no pudo interrogar más a Syngman Rhee. Era obvio que si decía más aquí, la única respuesta sería: entonces, si no nos lo dieron cuando lo pedimos, ¿qué van a hacer ahora? Usted no sabe lo que preocupa al embajador y a los Estados Unidos. Más bien, yo lo sé bien. No me preocupa que Corea se ponga del lado de los nazis y cree una base militar nazi en el lejano oriente. Sin embargo, mientras Syngman Rhee viva, algo así nunca sucederá, así que no tiene por qué preocuparse por eso. ¿Cómo podría yo, que he vivido en los Estados Unidos durante décadas y tengo amigos allí, hacer algo tan descarado? Hasta los animales conocen la gracia. Sobre todo, si Corea se une a los nazis, ¿no se quedará Estados Unidos con los brazos cruzados y observando? Seguro que Washington no tiene intención de permitir que los buques de guerra alemanes lleguen a Jeju o Busan. Así es. Para empezar, Corea y Alemania nunca pueden mezclarse. ¿Cómo puede Corea, un país democrático liberal, defender los ideales de los militaristas nazis que ignoran los derechos del pueblo y suprimen la libertad?
Si yo hubiera seguido los ideales nazis, habría estado activo en Berlín, no en Washington. Ni siquiera sé qué hacer. Me sentí aliviado al oírle decir eso, señor presidente, pero espero que sepa que todavía hay ansiedad en Washington. Las palabras de Mucho contenían una advertencia para Syngman Rhee, pero su tono era más suave que antes. Lo que Corea quiere de los Estados Unidos no es tan grande. Mientras tengamos un ejército que pueda proteger nuestras montañas y ríos y que toda nuestra gente pueda comer y vivir sin morir de hambre, eso es suficiente. No tengo intención de invadir otros países y masacrar a civiles inocentes como hicieron los piratas japoneses. Solo quiero contribuir al mantenimiento de la paz y el orden mundiales, al igual que Estados Unidos no escatima esfuerzos para proporcionar ayuda a los desfavorecidos y hambrientos de todo el mundo hoy en día. Para eso, necesitamos desesperadamente la ayuda de los Estados Unidos. Así como un maestro enseña a sus alumnos, espero que Estados Unidos, como hermano mayor, ayude a su hermano menor, Daean, a crecer y seguir sus pasos. Por eso, por favor, que el embajador sirva como un trampolín entre Corea y los Estados Unidos. Esto es lo que les pido. Entiendo. Permítame transmitir los deseos del señor presidente a Washington. Gracias, embajador. Tras recibir el telegrama de Mucho, Estados Unidos organizó la situación. Syngman Rhee es claramente pro-estadounidense. Trazó claramente una línea divisoria con Alemania y explicó activamente que importar armas desde Alemania no tenía otro sentido. Mientras Estados Unidos ayude a Corea y las fuerzas pro-estadounidenses en Corea sigan siendo fuertes, no habrá posibilidad de que Corea se pase al lado de Alemania. Hay facciones pro-alemanas en el ejército y la política coreanas, pero no tienen poder real. Es natural que el presidente sea pro-estadounidense. Para decirlo sin rodeos, los coreanos no ignorarán el hecho de que su país se convertirá en un mar de fuego tan pronto como intenten unirse a Alemania. Hay demasiadas cosas que hacer en un país pequeño como Corea como para preocuparse más de lo necesario. Hagamos como si estuviéramos organizando el almacén y también le diéramos armas a Corea. ¿No haría eso que las cosas estuvieran más tranquilas? Si le das el arma que tanto desea y le pones algo en la boca, se calmará en poco tiempo. Hay muchos lugares a los que Estados Unidos debe prestar atención, como Sudamérica y África. Ya me preocupa mucho China porque va y viene entre Alemania y Estados Unidos, pero si sigue a China hasta Corea, será un verdadero dolor de cabeza. De todos modos no quiero nada tan grande, lo único que quiero es un poco más de armas y más ayuda, así que me rendiré. Si les pones algo de mierda en la boca, se calmarán rápidamente. ¿No quedan las armas y municiones en Estados Unidos? Si pudiéramos convertir el lejano oriente en un territorio estadounidense firme simplemente entregando los antiguos como un regalo generoso, nos sobraría mucho negocio. Con la intervención y el apoyo a gran escala de Alemania, la guerra civil griega casi ha llegado a su fin. Los rebeldes griegos, que contaban con una fuerza tan poderosa que libraron batallas callejeras en Atenas, la capital de la dinastía Han, fueron reprimidos por el gobierno y las tropas alemanas, perdieron todas las ciudades importantes y se escondieron en las zonas montañosas, su único bastión. Si te escondes en una zona montañosa donde el paso es difícil y te involucras en una guerra de guerrillas, al menos podrás matar el tiempo. Será una lucha difícil y complicada, pero si pasa el tiempo las fuerzas gubernamentales se cansarán y finalmente no tendrán más remedio que aceptar algunas de sus demandas. Era un objetivo realmente miserable comparado con el plan original de derrocar la monarquía y la dictadura militar y convertir a Grecia en una república, pero era el mejor siempre y cuando no se pudiera superar el muro de la realidad. Sin embargo, el gobierno y las tropas alemanas no tenían intención de actuar como pretendían los rebeldes. Los comunistas están atrincherados en las montañas y organizan una sentada de protesta. ¿Es difícil avanzar debido a la fuerte resistencia? Solo tenemos que hacer que bajen ellos en lugar de que nosotros subamos. Evacuar a todos los civiles que viven en la zona montañosa y detener a todos aquellos sospechosos de ser colaboradores de los rebeldes. Introdujeron civiles para bloquear el suministro de suministros a los rebeldes y bombardearon y atacaron aéreamente las zonas montañosas completamente aisladas. Se utilizaron profusamente bombas incendiarias y napalm para quemar a los rebeldes atrapados en las montañas, y cuando los rebeldes que no pudieron resistir los ataques aéreos intentaron descender al amparo de la noche, las fuerzas gubernamentales emboscadas lanzaron un feroz ataque y los destruyeron.
Cada día, las fuerzas gubernamentales mataban o hacían prisioneros a cientos o miles de rebeldes. Entre los rebeldes capturados, los que se negaban a convertirse eran ejecutados inmediatamente. Fue un método bastante radical, pero efectivo. La fuerza de los rebeldes griegos disminuyó gradualmente y las fuerzas gubernamentales que ganaron la ventaja recuperaron rápidamente el territorio. A diferencia de Grecia, donde se acercaba el fin de la guerra civil, en Italia se estaba desarrollando la situación opuesta. Todos están a punto de regresar a los tiempos oscuros. Tomemos todos las armas y luchemos. Por nuestra libertad, por nuestro futuro, por Italia. Vamos a luchar. Nuestro ideal, la internacional, acabará convirtiéndose en el futuro de la humanidad. El Ejército del Comité Italiano de Liberación Nacional, el Ejército Italiano de Liberación Nacional, luchó desesperadamente contra la represión de las fuerzas gubernamentales y ganó varias batallas. Chicos. ¿Por qué lucháis por el rey incompetente y los fascistas feos que os tratan como esclavos? Tomad las armas y pasad a nuestro lado, al lado del pueblo. Luchad del lado del pueblo, del lado de la libertad. Solo el Comité de Liberación Nacional traerá la verdadera libertad a Italia. ¡Viva la lucha del gran pueblo italiano! La propaganda del Comité de Liberación Nacional no funcionó para los camisas negras, que eran firmemente leales al rey y al partido fascista, pero fue efectiva para los reclutas que fueron llevados al ejército contra su voluntad. No disparen, camaradas. Estamos de tu lado. Lucharemos también por el pueblo. Jajaja, bienvenidos. Camaradas. Has elegido bien. Luchemos por Italia. Los soldados que cayeron en la propaganda del Comité de Liberación Nacional fusilaron a sus superiores junto con sus camaradas, desertaron y se unieron al Ejército de Liberación Nacional. Con el paso del tiempo, el ejército del Reino de Italia se volvió desventajoso y el Ejército de Liberación Nacional se volvió ventajoso. El rey y el Partido Nacional Fascista eran quemados día tras día. Capítulo 329. 22 de septiembre de 1948 Nápoles, Italia. Vittorio miró fijamente la parte superior de la cabeza de Grandi con ojos inyectados en sangre al sentir la mirada punzante del rey. Grandi ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza. Le pido disculpas, Su Majestad. Lo siento por ese tipo, lo siento. No puedes decir nada más que lo siento. No solo no es suficiente con reprimir a los levantadores de pesas, sino que el número de soldados que se unen a ellos está aumentando. ¿Qué diablos han hecho los militares hasta ahora? Dime algo. En lugar de poner excusas, los súbditos solo inclinaron aún más la cabeza ante las palabras del rey. Vittorio fue en gran medida responsable de que sucedieran cosas como esta, pero nadie fue lo suficientemente importante como para señalarlo aquí. Si no planeas entregar todo este país a los comunistas, busca una solución. Sí, Su Majestad. Todos apaguen la televisión. No quiero ni verlo. Tan pronto como se dio la orden del rey de dar la bienvenida a los invitados, los ministros se marcharon rápidamente sin siquiera mirar atrás. Quizás sería mejor ahora. Grandi abrió la boca con dificultad, pero no se escuchó ninguna respuesta. Hemos llegado a este punto porque no hay una solución adecuada, pero no es poco probable que encontremos una solución que no exista ahora. Cuando solo continuaba el silencio sin sentido y los suspiros, alguien rompió el silencio y abrió la boca. Además, la única opción es conseguir ayuda de Alemania. La persona que habló fue el almirante Íñigo Campioni, comandante en jefe de la Armada. Mientras la atención de todos se centraba en el anciano almirante de 70 años, cerró los ojos como si no tuviera confianza para soportar su mirada. Pero su boca todavía estaba abierta. Siendo realistas, ¿existe otra posibilidad que pedir ayuda a Alemania? Pero Alemania, entonces. Pregunté si había otra manera. Como dijo Campioni, Alemania era el único país de Europa que podía detener al Comité de Liberación Nacional, que estaba expandiendo su poder a un ritmo alarmante. También están Francia, España, Portugal y Croacia, pero Francia no pudo mover libremente sus tropas sin el permiso de Alemania debido a un intento de golpe de Estado, y España estaba preocupada por Marruecos, por lo que notificó que solo podía enviar 2 divisiones de infantería para ayudar a Italia. Portugal y Croacia también dijeron que enviarían sus tropas si Italia lo solicitaba, pero parecía difícil lograr resultados significativos debido a su pequeño número de tropas. Al final, solo queda Alemania. Si Alemania interviene, tal como Grecia logró eliminar a los rebeldes, será posible revertir la situación y poner fin a la guerra civil.
Sin embargo, el problema llegó después de terminar la guerra civil. Incluso antes de la guerra civil, era muy difícil vigilar a Alemania, pero si se toma prestado el poder de Alemania, Italia acabará en la misma situación que Eslovaquia. No, Eslovaquia podría ser mejor. Aunque comenzó como un estado títere de Alemania, Eslovaquia participó en casi todos los campos de batalla, desde la invasión de Polonia hasta la guerra alemana, y sirvió como base de retaguardia de Alemania durante toda la guerra. Como miembro original, pertenecía a un país donde me trataban bien. Sin embargo, a diferencia de Eslovaquia, Italia entró en guerra con Alemania y todavía le debe una enorme cantidad de compensación. Si Alemania interviene en la guerra civil, la cantidad de dinero que se le debe aumentará, no disminuirá. Sin embargo, no había otra opción que pedir ayuda a Alemania. En ese sentido, Italia estaba en una crisis sin salida. Deberán tomar una decisión lo antes posible. Esta lucha ya es difícil de ganar por nuestra cuenta. En el mejor de los casos, lo mejor es mantener el status quo. Aunque no les guste Alemania, aquí no hay nadie que quiera que el país vuelva a ser como era antes de 1870. Eso es correcto. Scorza también estuvo de acuerdo con Campion y incluso si no pedimos refuerzos a Alemania, se espera una intervención alemana. Si los comunistas se apoderan por completo de toda Italia o del norte, Alemania definitivamente declarará la intervención. El comunismo está a la vuelta de la esquina. No hay forma de que descuiden la creación de un país. Sería una opción mucho mejor para el futuro de Italia solicitar ayuda ahora y apagar el incendio antes de que se propague y se convierta en un incendio más grande. Al final supongo que no se puede evitar. Grandi suspiró. Como dijo Scorza, en el momento en que se establezca un Estado comunista en Italia, Alemania movilizará inmediatamente al ejército y presionará hacia abajo. Independientemente de si solicitan apoyo o no. En este caso, todo el norte de Italia podría haber sido conquistado por Alemania, o se podría haber establecido un Estado títere controlado por Berlín. En el peor de los casos, Alemania podría haber dividido Italia en varios países pequeños y hacerlos independientes, impidiéndoles volver a obtener el poder. Así como la Rusia europea se dividió en Rusia libre, Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos y se volvió independiente. Incluso aunque se convirtiera en un títere de Alemania, Italia tenía que seguir siendo así. Conde Ciano, creo que esta vez tendrás que volver a usar tu fuerza. ¿Soy yo otra vez? La visión de Ciano parecía nublarse ante la idea de ir a Alemania y conocer a Hitler. Sin embargo, ya había tomado una decisión. Mientras ocupase el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, la diplomacia del país era su responsabilidad. Me estoy preparando para ir a Berlín. Gracias. 28 de septiembre de 1948. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania entonces, ¿necesitas nuestra ayuda? Sí, señor presidente. Cuando vi a Ciano asentir con la cabeza con expresión humilde, me eché a reír. Ciano llegó a Alemania hace 4 días, pero como en ese momento me iba a encontrar con Horthy en Budapest, recién pudo reunirse conmigo hoy. Parece que Italia ha llegado hasta donde podía llegar. Ribbentrop, que estaba presente, lanzó palabras burlonas con una mueca de desprecio en su rostro. Ciano solía ridiculizar a Ribbentrop, llamándolo diplomático tonto y vendedor de vino por su ignorancia de los asuntos diplomáticos profesionales, pero ahora la situación se ha vuelto todo lo contrario. Ribbentrop, que todavía no tenía experiencia en tareas que requerían experiencia pero estaba familiarizado con los rumores sobre sí mismo, se burló de Ciano, que hablaba a sus espaldas, como si lo hubiera planeado. ¿Cuándo hablabas de construir un nuevo imperio romano y ahora estás pidiendo ayuda a los descendientes germánicos que destruyeron Roma? Se vio a Ciano apretando los dientes. Debió haber sido una sensación miserable ser ridiculizado frente a alguien que generalmente era visto por encima del hombro como un tonto. Oye hombre, déjalo así. Sí. Después de contener a Ribbentrop, me volví hacia Ciano. Bien, déjame ayudarte. Incluso si Italia se tiñe de rojo, no será bueno para nosotros. Gracias. Tomaste una decisión muy sabia. No tienes por qué agradecerme. Planeo recibir un buen precio a cambio de mi ayuda. ¿No es eso también responsabilidad de Italia? Debes haber pasado por mucho estrés emocional, así que descansa bien desde que llegaste a Alemania. Hugo, ¿no son Alemania e Italia vecinos? Gracias, señor presidente, por su consideración.
Ciano expresó su gratitud y se retiró con pasos vacilantes. Incluso antes de que Ciano llegara de Berlín, la Wehrmacht tenía planes perfectos en caso de intervenir en Italia. Incluso le dijo a Keitel y Manstein que actuaría inmediatamente si pareciera que se establecería un Estado comunista incluso si Italia no solicitara apoyo. Como Italia solicitó oficialmente refuerzos, había todas las razones para intervenir. Mariscal Manstein, ¿cuánto tiempo tardará en completarse el despliegue? Si Su Excelencia el Presidente da una orden, podemos movernos ahora mismo. No es una situación urgente, así que no hay necesidad de apresurarse. Si comes rápido solo porque tienes hambre, no está bien actuar como si la tuvieras. Vamos a tomarlo con calma. Schacht estaba ocupado calculando qué y cuánto podría quitarle a Italia, y Himmler argumentó que, dado que el norte de Italia también era un territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, debería aprovechar esta oportunidad para separarlo de Italia y fusionarlo con Alemania. Deberían confiscarse las dentaduras postizas o incluso los fondos de investigación durante 3 semanas. Mariscal Kesselring. Su enemigo tendrá que sufrir por usted. Los soldados de abajo son los que hacen toda la lucha, así que ¿por qué molestarme? Richthofen originalmente estaba previsto que fuera el comandante en jefe de la operación Gustav, pero actualmente se estaba recuperando de un tumor cerebral, por lo que el puesto a cargo recayó en Kesselring. Los mejores médicos de Alemania se apresuraron a tratar a Richthofen, pero sus posibilidades de recuperación completa no eran altas. Richthofen debe haber sentido que su propia muerte se acercaba, y la última vez que visitó el hospital, tenía una expresión distante en su rostro. En la historia, murió 2 meses después del final de la Segunda Guerra Mundial, por lo que fue lo suficientemente valiente como para estar vivo ahora. Leder tenía previsto retirarse a finales de este año. Dice que ya ha hecho bastante y que le gustaría retirarse y descansar cómodamente. Cuando Leder deje el cargo, su puesto de comandante en jefe de la Armada pasará a manos de Knitz. ¿En serio? ¿Dónde está Mussolini? ¿Está también en Nápoles? No. Mussolini está en otro lugar. Schellenberg meneó la cabeza y señaló el lago de Garda, en el norte de Italia. Actualmente se encuentra en Salo. Quizás por alguna ironía del destino, en ese momento se encontraba en Salo. Salo está en algún lugar. En la historia real, ¿no fue la capital de la República Social Italiana, un estado títere establecido en Italia por la Alemania nazi? Por esta razón la República Social Italiana fue llamada a menudo República de Salo. Aquí fue encarcelado Mussolini junto con sus partidarios. Se dice que llegaron primero hasta Brescia para ir a Suiza, pero huyeron a Salo debido a la arremetida de los rebeldes. Todavía resisten gracias a la escolta de simpatizantes y de algunos de los camisas negras, pero su situación es precaria. Al estar separado del Partido Nacional Fascista, Mussolini no pudo ir a Nápoles y no tuvo más opción que encontrar su propio camino. A pesar de haber perdido la guerra, todavía tenía seguidores leales a él gracias a su popularidad en el pasado, y algunos de los camisas negras lo siguieron como su escolta, pero ahora estaba en una situación en la que los rebeldes lo dejaron aislado y lo mantuvieron retenido día a día. Sin ayuda externa, Mussolini pronto se convertiría en prisionero del Comité de Liberación Nacional. ¿Qué posibilidades hay de que el Comité de Liberación Nacional, que abogaba por el antifascismo y el antirreino, mantenga con vida a Mussolini, el viejo líder fascista? ¿No sería menor estar en el puesto 300 en la escuela que la probabilidad de ingresar a la Universidad Nacional de Seúl a tiempo completo? Así es. Salo está tan cerca que se puede llegar en solo unas horas en coche desde la frontera alemana. Mussolini está aislado en Salo, el rey ha perdido el apoyo público y el partido fascista está desorganizado. Retiro lo que acabo de decir. Mariscal Manstein, creo que tendremos que acelerar la operación. 1 de octubre de 1948 Salo, Italia Salo, situada en el lago de Garda, el lago más grande de Italia, es una ciudad pequeña pero histórica con una larga historia. Esta pequeña y hermosa ciudad, que tiene su origen en Salovium, una ciudad colonial construida durante el Imperio Romano, se convirtió en el último bastión del antiguo dictador y sus partidarios que perdieron el poder. Cuando estalló la guerra civil, Mussolini intentó ir a Nápoles. Sin embargo, el rey y el Partido Nacional Fascista lo habían abandonado hacía tiempo y huyeron a Nápoles. Mussolini cambió de opinión y decidió ir a Suiza, escoltado por partidarios. Lo recibió y se dirigió al norte.
Sin embargo, justo cuando llegaron a Brescia, los ciudadanos que se unieron a la rebelión, declarando su apoyo al Comité de Liberación Nacional, inundaron la ciudad. Cuando el camino hacia Suiza quedó bloqueado, Mussolini no tuvo más remedio que recurrir apresuradamente a Salo. Tras enterarse de que el viejo dictador estaba en Salo, el Comité de Liberación Nacional envió tropas a Salo para capturar a Mussolini. Los partidarios de Mussolini, los camisas negras que le siguieron y algunas tropas italianas movilizaron a los habitantes de Salo y formaron una línea de defensa alrededor de la ciudad. Como se trataba de una ciudad muy pequeña, el hecho de que fuera fácil de defender fue una bendición disfrazada. Pero la situación de Mussolini no era buena. Salo estaba rodeada y los suministros en la ciudad se estaban agotando poco a poco. Además, el Comité de Liberación Nacional también intentó atacar a través del lago de Garda. Todos los intentos de los rebeldes de atacar a través del lago fueron rechazados, pero Mussolini estaba en un estado de ansiedad. Los alimentos y las municiones se estaban agotando lentamente y no hubo intentos de rescate desde el exterior. El rey de Nápoles y el Partido Nacional Fascista no tenían intención de salvar a Mussolini. En este momento, apenas están frenando a los rebeldes, así que ¿cómo podrán salvar a Mussolini, que se encuentra aislado y lejos? Mussolini tampoco lo ignoraba. Su existencia es solo una carga para ellos y no puede traerles ningún beneficio. Quizás están esperando secretamente que ellos, una carga, mueran en esta ocasión. Dulce, te traje algo de comer. A los jóvenes camisas negras todavía se les llamaba Dulce en deferencia, a pesar de que hacía tiempo que había perdido el poder. Mussolini no le dijo nada a su partidario, solo asintió en silencio. Porque la situación de la comida no es buena, lo siento. Lo único que había en el plato eran ñoquis mezclados con salsa de tomate y unos frijoles hervidos. Mientras el miembro de la camisa negra bajaba la cabeza como si lo estuvieran ignorando, Clara Petacci hizo un gesto con la mano. No hay nada de qué disculparse. Al Dulce eso no le importa. Como amante de Mussolini, incluso después de que Mussolini perdiera el poder y fuera reducido a un bárbaro, ella no se apartó de su lado y se dedicó a su amante, que tenía aproximadamente la misma edad que su padre. La dedicación de Clara jugó un papel importante en el hecho de que Mussolini apenas pudiera mantener la cordura. Estoy bien. Probablemente tenga hambre, así que come. Duce, sé que no tienes apetito, pero come un poco. Así es como recuperas la cordura. Aunque su estómago gruñía, Mussolini se negó rotundamente a comer la comida. Debido al miedo a la muerte, no tenía apetito. Los disparos ocasionales también alimentaban su ansiedad. Han llegado hasta aquí pensando solo en ti. ¿Cómo estaría su moral si fueras así? Pruébalo primero. Entiendo. Ante la persuasión de Clara, Mussolini no tuvo más remedio que coger el tenedor y llevarse los ñoquis a la boca. Los ñoquis, que habían sido hervidos en agua corriente sin sal, estaban insípidos, y la salsa de tomate era salada y agria, pero Mussolini los comió en silencio. Como para empezar no tenía apetito, ni siquiera pudo saborearlos. Estoy seguro de que quieren dispararme. Duce. Por favor, no digas esas cosas. Mussolini meneó la cabeza. Después de lo que he hecho, no me dejarán con vida. No, sería mejor que le dispararan de inmediato. Me podrían arrastrar como a un perro y lanzarme todo tipo de insultos. En un momento dado, el dictador, que estaba lleno de ambición por construir un nuevo imperio romano, temblaba de miedo por la muerte que le sobrevenía. Mussolini reprimió a fondo a sus oponentes, lo que hizo que muchos rechinaran los dientes contra él. Mussolini también sabía que tenía muchos enemigos, por lo tanto, no sabía cuál sería su destino si los guerrilleros lo capturaban. Duce. Mientras comía en silencio, abrumado por la desesperación, el miembro de la camisa negra que le había traído la comida antes llegó corriendo y llamó a la puerta. Mussolini estaba tan sorprendido que dejó caer su tenedor al suelo. ¿Qué está pasando? ¿Será que la línea de defensa se ha derrumbado? Mussolini sintió que su pelo se estaba poniendo blanco. Si la línea de defensa se derrumbaba, las guerrillas llegarían pronto. Mientras Mussolini se preguntaba si debía esconderse en el sótano para prepararse para lo peor, su joven partidario dijo algo inesperado. Son los alemanes, Duce. Mientras Mussolini lo miraba sorprendido, el miembro de la camisa negra volvió a hablar en voz alta. Duce. Vienen los alemanes. ¿Los alemanes? No, ¿por qué los alemanes? ¿Es más seguro que eso? Sí. Definitivamente es alemán. Capítulo 330.
Tan pronto como los soldados italianos que custodiaban la frontera germano-italiana recibieron la noticia de que el gobierno italiano había solicitado el apoyo de Alemania, los tanques alemanes se apresuraron a llegar a la frontera. Tan pronto como se levantó la barrera, la procesión de tropas alemanas continuó sin fin hacia el sur. Mientras observaban el ejército alemán marchar hacia el sur por la carretera, los soldados italianos sintieron una sensación de urgencia. ¿Quién habría imaginado que ahora pedirían apoyo a un país que había estado en guerra con ellos 8 años atrás? ¿Realmente estás diciendo tonterías? El comandante de la compañía del ejército italiano, que había luchado en el frente alemán como subteniente novato hace 8 años, suspiró suavemente. Al declarar la guerra a Alemania, Mussolini se jactó de que incluso Austria y Baviera se convertirían en territorios de la Gran Italia. Pero ahora Italia está en condiciones de pedir ayuda a Alemania para reprimir su propia rebelión. ¿Cómo llegaron los descendientes del gran imperio romano a este punto? A pesar de los suspiros y suspiros del ejército italiano, el ejército alemán que entró en territorio italiano tomó acción inmediata. Destruye todo lo que se interponga en tu camino sin preguntas ni respuestas. El primer objetivo operativo del ejército alemán fue rescatar a Mussolini, que estaba varado en Salo. Son los alemanes. Vienen los alemanes. ¿Quién viene? Alemanes. No, ¿por qué vienen aquí? Los partisanos que rodeaban Salo estaban confundidos por la noticia de que llegaba el ejército alemán. Para ellos, que estaban llenos de pensamientos sobre cómo capturar y ejecutar a Mussolini, la noticia de la aparición del ejército alemán fue un rayo en la noche. Al principio, algunos pensaron que el ejército del gobierno italiano podría haber estado equivocado, pero era cierto que el ejército alemán estaba llegando. Es el ejército alemán. Son auténticos soldados alemanes. Huir. Cuando aparecieron los tanques alemanes, los ciudadanos desarmados fueron los primeros en huir. Las personas que salieron de sus casas simplemente por la atmósfera no tenían intención ni voluntad de luchar por sus vidas. Además, el adversario es el ejército alemán, el más fuerte del mundo. ¿Qué tonto arriesgaría su vida en una batalla en la que las probabilidades de ganar eran tan claras? Cuando todos los transeúntes huyeron, el número de partisanos se redujo inmediatamente a la mitad. Incluso los partisanos con armas no tenían intención de luchar contra los alemanes. Solo pensaban en castigar a Mussolini y a los fascistas aislados en Salo, y nunca pensaron en luchar contra el ejército alemán. Independientemente del motivo por el que los soldados alemanes vinieron aquí, si quieres vivir, tienes que escapar de inmediato. Así como los espectadores que se reunieron para ver la ejecución de Mussolini no tenían un sentido especial de misión, sino que simplemente querían dejar su huella en la historia o querían parecer especiales ante los miembros interesados del sexo opuesto, los idiotas que se unieron a los partisanos también huyeron, y el tamaño de los partisanos fue el mismo que antes de que apareciera el ejército alemán. No era ni la mitad de... Con este número, era difícil atacar a los alemanes, y mucho menos detenerlos. Esos nazis están intentando apoderarse de Italia. Lucha. ¿Vas a entregar tu país a esos invasores fascistas? Camaradas. No os echéis atrás. Si sois italianos, lucharemos con orgullo. Sin embargo, los partisanos lucharon contra el ejército alemán. A diferencia de los espectadores y los idiotas que querían presumir, los que tomaron las armas voluntariamente con la creencia del antifascismo no depusieron las armas fácilmente, aunque sabían claramente que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, su heroica resistencia no fue más que un objeto de burla para los militares alemanes. ¿Puede un rifle o algo así hacer un rasguño en un tanque? Parecen idiotas con mierda en la cabeza. ¿No hay en ello un sentimiento de orgullo? A pesar de todo, no creo que tenga una buena cabeza. Franz. Muestra la diferencia de poder. Cuando el tanque líder abrió fuego, el coraje de los partisanos se redujo rápidamente a la mitad. Cuando los tanques dispararon una salva, el buque, que había sido cortado en dos, fue cortado nuevamente en dos, y cuando comenzó el ataque a gran escala, los partisanos estaban ocupados huyendo. Las camisas negras, que estaban aisladas en Salo y continuaban con su desesperada resistencia, miraban todo esto con ojos desconcertados. ¿Cómo diablos va esto? ¿No es ese el ejército alemán? ¿Por qué vinieron aquí los alemanes? Café helado. ¿Quién es tu comandante? Me gustaría hablar.
Después de que la batalla, que no parecía una batalla, terminó, un oficial alemán que estaba en medio de los partisanos desgarrados anunció su intención de hablar a través de un altavoz, y el miembro de mayor rango de las camisas negras dio un paso adelante. Gracias por su ayuda, pero ¿cuál es la situación? No lo entiendo bien. Explíqueme, por favor. En respuesta a la pregunta de los camisas negras, un oficial alemán respondió que su gobierno había solicitado el apoyo de Alemania y que por eso habían venido a ayudar. Fue solo entonces cuando los camisas negras, que oyeron esas palabras, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. El ejército alemán apareció porque el gobierno había solicitado refuerzos a Alemania. Ahora todo tiene sentido. ¿Por qué apareció el ejército alemán y atacó a los rebeldes? Mi vida fue salvada y los partisanos se retiraron, por lo que se evitó lo peor, pero me sentí incómodo pensando en lo que sucedería en el futuro. Al final, Italia, como otros países, quedará reducida a un títere controlado por Alemania. Antes, Italia era prácticamente un estado títere de Alemania, y los italianos eran vagamente conscientes de ello, pero aún así obtuvieron una victoria mental, diciendo que era mejor que estar ocupado por Alemania como Gran Bretaña y Francia y tener que informar a Alemania de todos los asuntos nacionales importantes. Yo lo estaba haciendo. Todos, desde el rey y el partido fascista hasta los ciudadanos individuales. Pero ahora esa victoria mental es cosa del pasado. Me gustaría reunirme con Duce y tener una conversación detallada. Por favor, guíeme. Mi nombre es Mayor General de las SS Otto Skorzendy. Mussolini sonrió y saludó al gran oficial alemán Skorzendy, quien levantó su brazo derecho a modo de saludo. Mussolini. Después de estrechar la mano de Skorzendy, Mussolini se quedó mirando la cicatriz en el rostro del gigante que tenía delante. La marca del cuchillo que comenzaba en el mentón y cruzaba la mejilla hacía que el espectador se sintiera intimidado. Aún así, Skorzendy, un gigante con una altura de 193 centímetros, era suficiente para hacer temblar a sus oponentes con solo quedarse quieto. Si a eso añadimos la cicatriz que tenía en la mejilla, hasta los corazones más fuertes se emocionarían al conocerlo. Mussolini no era diferente. Oye, he oído hablar mucho de ti. He oído que capturaste vivos a Tito y a Churchill. Ja ja ja. Tuve suerte. Mis subordinados hicieron todo el trabajo duro. Skorzendy sonrió alegremente y trató de suavizar un poco la atmósfera ya tensa. No tuvo mucho efecto. De todos modos, gracias por tu ayuda. Si no fuera por tu ayuda, los comunistas ya me habrían agarrado y arrastrado como a un perro. No fue nada. Entonces, ¿qué pasa con Italia ahora? Lo siento, pero soy militar y no sé mucho de política. Por lo tanto, no puedo responder a la pregunta del Duce. Exactamente. Mussolini estaba ansioso. Skorzendy decía la verdad a su manera, pero a oídos de Mussolini sonaba como una respuesta diferente. ¿Qué puedes hacer cuando has perdido todo poder y has quedado reducido a un anciano en la trastienda? Skorzendy no tenía sentimientos ni pensamientos hacia Mussolini, pero Mussolini estaba preocupado por cómo lo veía. Incluso si actúas como si no tuvieras expresión en tu cara, en el fondo, ¿no te estás riendo de ti mismo por no ser nada más que un miserable perdedor? Supongo que vale la pena. Cada vez que grita que reconstruirá el Imperio Romano, ahora solo recibe ayuda del ejército del país contra el que luchó en el pasado. Por cierto, hay un lugar al que debes ir conmigo. ¿Dónde está ese lugar? Lo sabrás cuando vayas. No te preocupes, no está tan lejos. Estoy ansioso. 2 de octubre de 1948 Markbochen, Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, este lugar se llamaba Bolzano en italiano. Sin embargo, cuando Italia perdió la guerra, la ciudad pasó a llamarse por su nombre alemán, Bozen, en lugar de Bolzano. Originalmente se llamaba Bochen desde los tiempos del Imperio Austrohúngaro, por lo que no es inusual ya que es simplemente un regreso al pasado. La mayoría de los italianos que vivían en la ciudad la abandonaron porque temían ser discriminados como minoría dentro del Tercer Reich, pero aquellos que habían vivido en la ciudad desde el Quinto Imperio Húngaro permanecieron en la ciudad. Pasaron 8 años, la ciudad fue reconstruida y se hizo difícil encontrar rastros de la guerra. Naturalmente, también se hicieron difíciles de encontrar rastros de Italia. Elegí Bochen como lugar de encuentro porque quería mostrarle esto a Mussolini. Tenía curiosidad por saber qué pensaría cuando viera que la ciudad que había oprimido se había convertido en parte de Alemania.
¿Qué le parece, Duce, echar un vistazo a Bochen? Mussolini ya no era Duce, pero yo todavía lo llamaba Duce por respeto. En lugar de nombrar a Mussolini uno por uno, es más fácil decir brevemente Duce. Mussolini parecía avergonzado, como si todavía le avergonzara que lo llamaran Duce. Creo que es una ciudad realmente hermosa. Eso es bueno. Debería agregar esto como una frase para presentar a Bochen. Jejeje, el dictador italiano, que vestía un elegante uniforme diseñado por él mismo y pronunciaba elocuentes discursos ante miles de espectadores, ya no está en el mundo. Solo queda un hombre viejo y desmotivado. Aunque Mussolini estaba conmocionado, me agradeció por salvarlo. Inmediatamente después, preguntó. ¿Hubo algún favor del gobierno italiano para su rescate? No, no hubo tal cosa. Fue puramente mi decisión ordenar el rescate del Duce. ¿Es eso así? Mussolini asintió con una mirada que decía. Sí, entonces. Supongo que él también lo adivinó. Que no había forma de que pudieran salvarme del daño que me habían causado. Si todavía hubiera tenido suficiente afecto para pedir rescate, habría llevado a Mussolini con él cuando huyó a Nápoles. Me siento ofendido, pero ¿por qué me salvaste? Para decirlo sin rodeos, no nos llevamos bien, ¿verdad? Por supuesto. Pensé que iba a darle la vuelta y decirlo, pero simplemente encajó. ¿No esperabas esto? Mussolini parecía haber tenido un cambio de personalidad después de ser derrocado y hablaba con franqueza. Comamos primero. Te lo explicaré lentamente mientras comemos. Así es. Aunque me sorprendió su pregunta, sugerí comer primero. Quizás por haber sufrido tanto externa como psicológicamente, Mussolini perdió peso y solo le quedaron los huesos. Cuando salió la comida, Mussolini dudó, pero vació la comida en su plato limpiamente sin dejar una sola miga o gota de sopa. ¿No me preguntaste hace un momento por qué te salvé? Te daré la respuesta. Cuando el ambiente estaba propicio, respondí a la pregunta de Mussolini. Antes de responder, déjame hacerte una pregunta. Duce, ¿qué quieres hacer? ¿De qué estás hablando? Ese es el rey y el partido fascista que os abandonó. El rostro de Mussolini estaba ligeramente distorsionado mientras comía pasta. ¿Por qué preguntas eso? En primer lugar, debe ser un mal presentimiento. Es así. No puede ser bueno. Lo sabía. Como no lo dijo, parecía que debía tener una fuerte antipatía hacia el rey que lo echó y hacia el partido fascista. Si así fuera, sería más fácil hablar de ello. Entonces, el número 2. Si volvieras a ocupar el poder, ¿qué harías? ¿Cómo lo haces? ¿Te refieres al rey y al partido fascista? ¿Y luego qué? Mussolini también pareció percibir la intención de mi pregunta. No era un tonto, había cometido muchas estupideces, pero no había forma de que no hubiera captado una pista como esta. La razón por la que traje a la vida a Mussolini no fue para engañar a la gente, sino para modificar Italia para adaptarla a nuestros gustos. Por supuesto, también sé lo que Mussolini escucha entre los italianos. Sin embargo, sigue siendo un poco más popular que el rey codicioso y autoritario que no tiene ninguna capacidad, y no hay nadie en Italia que pueda considerarse un reemplazo aparte de Mussolini. No todo el mundo puede desempeñar el papel de títere, pero no podemos dejarlo en manos del rey o de los matones del partido fascista, que son mezquinos y no tienen ni idea de la realidad. Especialmente los comunistas. Durante un tiempo recibió apoyo absoluto en toda Italia, y todavía tiene una base de apoyo, y era la persona perfecta para usar como títere de Mussolini, quien al menos sabía cómo gobernar el país. Por eso ordené que me lo trajeran vivo. ¿Qué te parece? Te haré de nuevo líder de Italia. ¿No es un buen trato? Corté el filete en rodajas y me lo llevé a la boca. Estaba un poco más duro de lo habitual, quizás porque la carne estaba originalmente en estas condiciones o porque el chef no la cocinó tan bien, pero aún así tenía buen sabor. Mussolini parecía estar en apuros. ¿Podrá dejar de ser un anciano en una trastienda y volver al poder? ¿Seguirá viviendo así? El solo hecho de poder recuperar el poder perdido y reinar como rey en Italia como antes sería una propuesta bastante atractiva. Aunque es un títere alemán, mientras Europa esté en manos de Alemania, todos los demás países también lo estarán, así que no hay nada especial en Italia. Pensé que Mussolini diría inmediatamente que sí si le decía que obedeciera lo que dijera de ahora en adelante porque restauraría su poder. Pero la respuesta que salió de la boca de Mussolini fue diferente a la que esperaba. Me niego.
La respuesta fue diferente a la que esperaba, pero seguí cortando el filete para no demostrar ninguna vergüenza. ¿Cuál es el motivo? ¿Has cambiado de opinión? Así es. Mussolini asintió obedientemente. Por supuesto, la propuesta del Führer es deseable, pero, el pueblo italiano ya no me querrá. De una cosa estoy seguro. Fin del capítulo 330.